Buenas noches, querida familia, queridos amigos. Gracias por su participación. Mi nombre es Marco Pazimiño, estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la carrera de abogacía. Como parte de la materia Practicum 1, voy a darles un taller de capacitación en línea número 1 sobre el tema normativa sobre derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Eso es nuestro tema. Las cámaras, por favor, pueden mantenerlas encendidas al inicio del taller y también al final. Al final del taller les voy a enviar yo una encuesta para que por favor me ayuden ingresando los datos relacionados al taller y inmediatamente me llegan los resultados. Bienvenidos, vamos a iniciar. El tema es la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para esto voy a mencionar dos cuerpos normativos: la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Son los dos cuerpos normativos de los cuales me he basado para poder hacer esta presentación. Tenemos también otros dos cuerpos que voy a mencionar que están relacionados, Marco Paz Niño dice, ¿quién es? tienen concordancia con estos cuerpos normativos para los jóvenes. Es la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Código de la Niñez y Adolescencia. Entonces, como introducción tenemos el artículo 1 de la Ley de Protección de Datos. La ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Esta ley está en vigencia desde el 2014. Entonces, trata sobre garantizar la protección de los datos personales. Esto está establecido en la Constitución. Entonces, tenemos una normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Es un tema que todos debemos conocer en la actualidad. ¿Por qué? Porque va enfocado a los jóvenes, quienes están en este momento manejando las redes sociales, tienen la computadora como acceso, tienen los diferentes dispositivos como los celulares, tienen un sinnúmero de aplicaciones y algunos no tienen restricción. Pero para esto hay leyes y de alguna forma se garantiza el acceso, y esto está establecido en nuestro estado. Vamos a citar las generalidades de la normativa para las cuales se rigen. Se rige para todos los ecuatorianos, pero esta está enfocada hacia los jóvenes. ¿Cuál es el cuerpo normativo que vamos a estudiar? En el Ecuador se garantizan los derechos de la protección que están promulgados en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66. El artículo 66 tiene 29 numerales que reconoce el Estado y garantizan los derechos hacia los ecuatorianos. Pero específicamente el numeral 19 habla sobre el derecho a la protección de datos. También tenemos el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 180. También la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Toda la ley se enfoca a este aspecto. Y el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 50, que guarda concordancia con los cuerpos normativos antes mencionados. Entonces, como les mencionaba, el artículo 66, el numeral 19. ¿Qué indica el numeral 19? El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Así establece la Constitución. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para
Acceder a los datos se requiere una autorización, una información, existe un titular de los datos. El derecho a la información, ¿qué incluye? Que se recolecta la información, un archivo de datos, del procesamiento de datos, la distribución o difusión. Entonces, hay un proceso para acceder, para poder archivar, para distribuir los datos, para la difusión. Eso establece de forma general la Constitución de la República del Ecuador. Hay diferentes, como les decía, el Estado reconoce y garantiza varios derechos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que tenemos, que establece la Constitución? El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la identidad, el derecho a la integridad moral, el derecho a la libertad de conciencia. Y en el numeral 19 hablamos sobre la protección de datos, que es el derecho a la información, derecho al consentimiento, el derecho a la participación y el derecho a recurrir o el derecho a una apelación. Entonces, esos son los derechos que nosotros tenemos que se enfocan cuando vamos a hablar a la protección de datos. El derecho a la información, a ser informado y su tratamiento. Entonces, ¿tenemos derecho a ser informados? Sí, tenemos derecho a ser informados. ¿Hay un tratamiento para aquello? Sí, porque la información se debe manejar con protección, debe tener mucho cuidado. Nosotros estamos expuestos a que nuestra información sea manejada y no sea divulgada sin que dañe la, la intimidad de una persona. Lo vamos a ver más adelante. El derecho de acceso. ¿Tenemos derecho a acceso a la información? Sí, el titular tiene acceso al derecho a la información, pero hay métodos y categorías especiales para poder acceder a la información. Derecho a la oposición, datos sensibles. También hay información que se maneja sensible, confidencial, reservada, establece la ley. ¿Para qué? Para no violar los derechos a la intimidad. Entonces hay el derecho a la oposición. Hay el derecho a la portabilidad, cómo se da el tratamiento a los datos, el derecho a la suspensión del tratamiento, el derecho a no ser objeto a una decisión basada y única y parcialmente en valores. Eso es uno de dentro de los derechos que nosotros tenemos. También está y va enfocado este taller, el derecho de niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de una decisión basada y única o parcialmente en valores automatizados. Tenemos también el derecho a la consulta y el derecho a la educación digital. Entonces, como ven, tenemos bastantes derechos. La DINAR, la Dirección Nacional de Registros Públicos, la que se ha, para algunos amigos y compañeros que habían escuchado de la DINADAR, ahora ya no es DINADAR, ahora es DINAR, Dirección Nacional de Registros Públicos. Tiene una estructura sobre el tema de la protección de datos. Tenemos que hay un titular de la personal, una persona natural, que quien solicita los datos, quien requiere los datos. Hay el responsable del tratamiento, una persona natural o jurídica, que debe existir un consentimiento para poder otorgar esos datos. El encargado del tratamiento trata de los datos personales, hay un destinatario, igual puede ser una persona natural o jurídica, que es a quien se le comunica los datos. Y la autoridad de protección de datos, que es independiente, es quien supervisa. Entonces hay una dirección que se encarga de aplicar la ley y es el ente rector sobre los datos. Entonces hay una estructura. Para el tema también del derecho de la protección de datos, hay principios que se manejan con consentimiento y la finalidad del tratamiento de datos personales se enfoca en los siguientes principios. El principio de lealtad, tenemos el principio de transparencia, tenemos el principio de finalidad. ¿Cuál es la finalidad de los datos? La información que se otorga sí debe ser transparente, debe haber un principio de lealtad, como les decía, ¿para qué se requieren esos datos? De pertinencia y minimación, de proporcionalidad, de la confidencialidad. Sí, porque hay información también que es reservada, principalmente los derechos de las personas. El principio de calidad y exactitud y de la conservación. Entonces, se manejan estos principios dentro de la ley, es una obligación legal y estamos hablando de la ley de protección de datos
como lo tiene tipificado. Entrando a otro cuerpo normativo, tenemos el Código Orgánico Integral Penal. En la sección sexta, habla sobre los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar. Tenemos el artículo 178, violación a la intimidad. ¿Qué dice este artículo? Que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos de voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Está establecido en el Código Orgánico Integral Penal, su primera edición del 2014 y una modificación en octubre del 2021. Ese es el artículo 178 relacionado a la violación de la intimidad. El artículo 179, revelación de secreto. La persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación puede causar daño a otra persona o lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Y como les manifestaba dentro del cuerpo normativo que estamos revisando, el COIP, ¿sí? El Código Orgánico Integral Penal, tenemos el artículo 180, que habla sobre la difusión de información de circulación restringida. La persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es información de circulación restringida. ¿Cuál? La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en concordancia con el COIP en este artículo. Como ven, hay sanciones con penas privativas de libertad, lo establece el COIP, cuando se viole la información de circulación restringida. El Código de la Niñez y Adolescencia, también en su título 2, que habla sobre los principios fundamentales, el artículo 6, expone la igualdad y no discriminación. Todos los niños y niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural, o cualquier otra condición propia de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado adoptará medidas necesarias para limitar toda forma de discriminación. Y el artículo 46, prohibiciones relativas al derecho de la información. Se prohíbe la circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a estos medios. Tenemos más numerales que están relacionados a la difusión de la información de niños. El artículo 47 habla sobre las garantías de acceso de información adecuada, que hay que garantizar el derecho a la información adecuada. Hablábamos en la ley de protección de datos que hay un proceso, un tratamiento para acceder a la información. El Estado deberá requerir medios de comunicación social, difusión, información, materiales de interés social y cultural para niños. Entonces hay medios de comunicación que son para niños, para los adolescentes. El Estado garantiza también exigir que se proporcionen en forma gratuita espacios destinados a programas del Ministerio encargado de Asuntos de Inclusión Económica y Social. Entonces hay programas destinados para aquello. Entonces sí es importante conocer estos cuerpos normativos sobre el tratamiento de la difusión de la información, principalmente para los niños, los jóvenes, los adolescentes.
los horarios que hay para ellos también, franja familiar, las publicaciones que van dirigidas hacia la familia, ahora que ellos tienen bastante acceso a las diferentes redes sociales. La conclusión de lo que he expuesto sobre la normativa que tenemos para garantizar la protección de los derechos personales tenemos. En el Ecuador existen leyes que garantizan los derechos digitales. En los jóvenes, en la sociedad, detalladas en la Constitución de la República y las normas ordinarias. Los derechos digitales de los jóvenes se deben socializar con facilidad y rapidez, como la información que está al alcance en las redes sociales, que están en las diferentes aplicaciones. El acceso de la información de los jóvenes en la actualidad puede ser usada para dañar la integridad personal, por lo que se debe aplicar principios de tratamiento de datos personales. Y el incumplimiento o violación de la difusión de la información puede ser sancionada de acuerdo al COI. Esa fue mi presentación del día de hoy. La bibliografía nos hemos basado en los cuerpos normativos que tienen concordancia con la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, número 19, el Código Orgánico Integral Penal, los artículos 178, 179 y 180, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta se desarrolla en todo el cuerpo, principalmente el artículo 1, que es la que garantiza la protección de los derechos, y el Código de la Niñez y Adolescencia. Les agradezco mucho por su participación. Gracias a todos por haberse conectado. Si es que tienen alguna pregunta, estoy para escucharle. La charla dura 30 minutos y estamos en el tiempo. Al final de este taller les voy a enviar una encuesta, por favor, para que me ayuden llenando sus datos. Esta información llega para poder procesarlo y enviarle a la doctora de la materia. Gracias, Marquito. Sí, solo quería cortar algo. Según el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, difundir, grabar videos, audios, todo eso está prohibido sin el consentimiento. Así sean asuntos legales que se pueda utilizar para defensa o para algún tema de trabajo o para poder solventar algo. Incluye esto, la prohibición, porque dice de 1 a 3 años de privado de la libertad. Entonces sí me llamó la atención este tema, porque hay casos en los que uno podría grabar para defensa de uno, pero si no, si la otra persona no te da el consentimiento, entonces como que sí es un poquito medio curioso ese tema. Sí, justamente. El tema es bastante amplio. Esto va enfocado a los jóvenes, pero en forma general, si es que no hay un consentimiento para poder grabar, difundir a la información, sí puede ser sancionado. Si no es que, digamos, yo llego a una conversación, ¿qué es lo que ocurre? Y prendo mi grabadora y le grabé. Si es que eso es mal utilizado, la otra persona te puede seguir las acciones legales correspondientes. Regularmente lo que se debe hacer es, si es que tú tienes una información, una reunión importante, indicarle, pedir el consentimiento de grabar, que tú lo vas a utilizar para levantar un acta o para desarrollar el informe, pero no para mal utilizar esa conversación por difusión o mal utilizarla. Y más aún en los jóvenes, eso tiene mucha más repercusión. Gracias, Javier, por tu pregunta. Tal vez alguna otra pregunta.
Buenas noches con todos. Hola, Marquito. Gracias por actualizarme. Bueno, antes se llamaba la DINARDAB, ahora ha cambiado de nombre. Es interesante, entonces no sé si me puedes ayudar respondiendo, o sea, ¿qué personas nomás pueden utilizar esta herramienta, digamos, para solventar algún requisito, algo tanto de pronto institucional o personal? Gracias, Fer, por la pregunta. Sí, lo que era la DINADAR ahora es DINAR, ¿sí? Es esta institución quien maneja la protección de datos personales, quien hace el cumplimiento de esta ley, y para poder acceder hay que hacer un proceso con petición hacia la autoridad máxima, y depende de la función que vayas a realizar, que realices, y el sistema que tú estés manejando te dan los accesos para poder hacer una verificación de, ejemplo, del número de cédula de la persona, el tipo de sangre. Como ahora las instituciones están todas comunicadas bajo este sistema, tú puedes obtener información, pero esa información tiene un tratamiento. Entonces, no es que puedes acceder a la información, por ejemplo, de Javier, que hizo la pregunta, a toda su información. Tiene un tratamiento del para qué vas a acceder a esa información. ¿Cuál es tu utilización? Eso lo haces mediante una solicitud y ellos te califican y te dan el acceso. En este caso, en el tema de nuestro trabajo, la persona que hace una verificación de antecedentes o autoriza permisos se le otorga el acceso y puede hacer la verificación de nuestra información. Limitada, sí restringida, porque hay mucha más información. Hay información pública de las instituciones y se puede acceder, ¿no? También como el certificado de antecedentes penales. Gracias, Fer, por tu pregunta. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Para qué es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Averito, buenas noches. Esta ley es para garantizar la protección de los datos de las personas. Esto está establecido en el artículo 1 de esta ley. Todos los datos deben tener protección y deben garantizar la protección de los datos personales. ¿Para qué? Para poder acceder, para poder difundir, para poder tratar, para incluso un recurso de apelación. Gracias por la pregunta, Berito. Tal vez alguna otra pregunta más. Está por terminar la reunión. Esta reunión está siendo grabada. Les agradezco por su presencia. Les agradezco por su participación, por haber prestado atención. Voy a finalizar ya la grabación. Ayúdenme, por favor, llenando la encuesta que les mandé al chat. Sí, revisan en el chat. También les voy a enviar a sus respectivos números celulares para poder registrar la información. Les agradezco su participación, queridos amigos y familia. Les mando un fuerte abrazo y espero no haberles quitado mucho de su valioso tiempo. Gracias, una linda noche. Gracias, hasta luego. Una linda Gracias. noche, Marquito. Buenas Gracias, noches. Marquito. Buenas noches a Buenas noches. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Linda noche. Linda noche.